Hola, muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo programa de Conciencia de Mujer. Hoy es martes 29 de agosto. Quien les habla, Irene Dalañoleta. Yo soy médica ginecóloga, especialista en medicina reproductiva. Y bueno, como todos los martes, les doy las gracias por estar del otro lado, escuchándonos, escuchando todas estas propuestas que siempre el objetivo es traerles un programa, un tema disparador. Esto es un tema que muy pedido, muy actual, porque se sabe que los hongos medicinales han sido utilizados en la medicina china como beneficio para algunas condiciones de salud. Ellos tienen algún poder antioxidante, van a estimular nuestro sistema inmunológico y hoy por hoy en muchas disciplinas se lo está implementando para tener eh, muy a mano esos beneficios. Para hablar de este tema he convocado a una experta en este tema que la tengo del otro lado de la pantalla, a la doctora Silvia De Benedetti, que, bueno, ni bien le propuse hablar sobre este tema tan interesante, su respuesta fue sí, así que la voy a saludar. ¿Cómo estás, Silvia? Hola, ¿cómo andas, Irene? ¿Bien? Se ve que Bien, están todos muy bien por ahí. sí, sé que es un poquito temprano esta propuesta. A ver, te voy a presentar formalmente. La verdad que tengo miedo que hablar de tu currículum más o No, menos ocupemos medio programa, pero vamos a decir no, que sos no. farmacéutica, que te has especializado en fitoquímica y actividades biológicas de plantas alimenticias, medicinales y tóxicas, actualmente docente de la Asociación Argentina de Medicina Integrativa. Ahí yo Ahí conozco con, este sitio en Instagram y los invito a seguir porque la verdad que tocan temas más que interesantes. Asesora de laboratorios de medicamentos herbarios y suplementos dietarios a base de extractos herbarios y bueno, y muchísimas cosas más que ahora nos irás contando. Y bueno, cuando hablamos de hongos medicinales, ¿cuáles son los más importantes? ¿Cuáles podemos citar? ¿Cuáles están más en uso para la terapéutica de pacientes? Siempre, obviamente, aclarando que esto no es que el paciente o que está escuchando ahora, bueno, voy a comprarlo a la dietética o lo voy a comprar y lo voy a tomar, sino que esto tiene que estar bajo control médico y supervisado bajo control médico. Eso es importantísimo que lo aclaremos, ¿no, Silvia? esto es importante cuando no son comestibles, cuando son el tipo de hongo que tienen determinadas moléculas que son psicodélicas o alucinógenas, o tóxicas, por supuesto. Por Pero supuesto. cuando Cuando son hablamos de comestibles, perdón, cuando hablamos de psicodélicas y alucinógenas, la verdad que el otro día se lo estaba comentando a una amiga y me dice, ay, Irene, ¿de qué vas a hablar? Bueno, no, pero alucinógenas y psicodélicas, digamos, esa es la descripción, pero hablemos que tienen los beneficios en medicina, ¿no? esas, bueno, claro, pero esas tienen que estar supervisadas, la ingesta de eso tiene que Claro. estar supervisada por un profesional médico o Ujú. algún psiquiatra o un psicólogo, pero no, psicólogos no pueden, médico tiene que ser. Médicos. Y para la ingesta de eso tiene que estar supervisada. ¿Por qué? Porque son drogas que actúan a nivel de la conciencia. Ujú. Entonces, que revelan aquellas cosas que están en el inconsciente y no se podían revelar. Bien. Esto, Si aclaremos que también va a depender de querés la hablamos dosis. un poquito porque son muy interesantes, pero Dale. por supuesto, actualmente se están usando como en microdosis. ¿Por qué? Bien. Porque se usan también en dosis más, en las dosis habituales, pero la microdosis aparenta ser no despersonalizante, es decir, que vos tomás una microdosis y podés hacer tu vida normal. No estás alucinado, no estás viendo colores ni oyendo sonidos diferentes, puedes ir a tu trabajo y sin Ujú. embargo, a través del tiempo, que no es que sea mucho tiempo, pero a través del tiempo se ve una gran mejoría
en personas depresivas, sobre todo en esas depresiones para las que no hay ningún tipo de terapéutica química, ¿no? Es decir, Ajá. no hay hasta el momento no hay ningún medicamento que en las depresiones severas se haya visto, que hayan revertido. En cambio, con esto se está viendo y hay muchos estudios clínicos sobre esto. Pero estos son los que se llaman alucinógenos o psicodélicos, como los llaman comúnmente, porque, sí, porque producen estas visiones deformadas, estas conexiones, que si querés hablamos en un rato, pero también están los hongos que no necesitan supervisión médica de por sí, Sí. pero porque actúan como siendo alimento. Como Ajá. alimento, es decir, todos los hongos que uno puede encontrar que vienen de China, ¿sí? Acá actualmente se están cultivando acá, como el reishi, el maitake, el shiitake, digamos, los champiñones, inclusive el champiñón blanco, el portobelo, esos tienen un menor contenido, pero los otros, el melena de león, Melena de León. este, sí, melena de león porque parece una melena de león. Las imágenes son preciosas de estos hongos. Las gírgolas, todos esos son hongos que tienen un gran poder sobre el sistema inmunológico. Entonces, fundamentalmente, además de ser antioxidantes, además de ser antivirales, pero sí tienen un poder inmunoestimulante muy importante. O sea Entonces, que esos son hongos comestibles que no necesitan, lo podemos ingerir. Lo está escuchando ahora Liliana que me está diciendo, qué importante, a mí me encantan los portobelos. Entonces, los podemos ingerir y estamos ingiriendo ese poder antioxidante y que esa actuación positiva sobre nuestro sistema inmunológico y no necesitamos un control médico. no, para nada, porque son alimento. Vos lo encontrás no en el supermercado, pero en el barrio chino. Yo vivo acá en Núñez. Sí. Y en el barrio chino los tienen todos esos hongos. Vienen de importación. Ahora, en general, y se venden secos. Pero ahora muchos de los chicos, yo he dado un curso de hongos y los chicos quedaron reenganchados y se hizo un grupo. Entonces yo me entero de lo que están haciendo a través del grupo de WhatsApp. Y la verdad que entre ellos se pasan datos de cómo cultivarlos, ¿sí? Y la verdad que es muy interesante porque muchos de ellos venden esos hongos. Ajá, O sea que, y esto no es una actividad ilícita. perfecto. Los alucinógenos es una actividad ilícita, Bien. salvo aquellos que se inscriben en el ReproCan, que es un sistema que tiene el Ministerio de Salud, donde se pueden, por ahí, bajo la supervisión de un médico, con un médico responsable, pueden llegar a tomar los psicodélicos, porque esos Bien. están en la lista 1 de los estupefacientes. Perfecto. Bueno, entonces terminando con, acá me dice Liliana, los comestibles, los más conocidos son el portobelo, champiñones. Esos con menor, los que tienen estudios realmente, porque acá nunca se le dio importancia Sí, a los hongos. no, Los no. que tienen muchos estudios son estos maitake, el shiitake. Yo creo que la gente, si está escuchando, sabe, porque debe haber ido en algún lado y lo debe haber escuchado, porque el maitake, el shiitake, el reishi, es decir, esos hongos, hay uno que es muy duro y en vez de comerlo no lo podés cocinar, sino que lo tenés que moler y tomarlo como si fuera un té. Es decir, en Ajá, polvito, hacerlo polvo y sí. ponerle agua caliente. Y los mayores estudios están sobre el sistema inmunológico y cáncer. Eh, a mí no me gusta hablar de cáncer como curación porque la gente, porque es una situación muy, muy desesperante para que la palabra es fuerte, aunque ahora es como que muchos pueden
salir adelante. Pero hay estudios muy, 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 muy importantes con muchos pacientes, inclusive que activan el sistema inmunológico. Esta es la mayor ventaja que tienen estos hongos o beneficios que producen. Activan el sistema inmunológico, pero, y por lo tanto, este sistema inmunológico lo que hace es disminuir el crecimiento o ralentizar el crecimiento del tumor. Ahora, se pensaba que esto era por sus propiedades inmunológicas, pero se vio también, haciendo un estudio en paralelo, que no, que por un lado tiene esta capacidad de disminuir el tumor por activar el sistema inmunológico, ralentizar el crecimiento del tumor, y por otro lado también tiene una actividad anticáncer, es decir, que mata Bien. células del cáncer. Muy interesante. Muy interesante. Muy La verdad que interesante. los hongos, vos viste la película, me contaste. Sí, Fungi, Oh, Fantastic Fungi. Sí, sí. los El estudioso, este científico que está investigando, habla de su experiencia personal de su mamá, que tenía un cáncer de mama avanzado y 84 años y tomando, dice que remitió ese cáncer, ¿no? La verdad que es increíble. Pero bueno, sí, la presenta frente a toda la comunidad científica y da ese ejemplo, ¿no? claro, lo que pasa es que, bueno, tampoco uno puede dar estas esperanzas de decir, ah, bueno, yo tomo esto y me voy a curar. Pero sí que hay estudios científicos que avalan y que se puede ir como ralentizando ese tumor. Todo eso. O sea que es un Es, buen mensaje para nuestra comunidad que nos está escuchando, que poder implementar, agregar la ingesta de hongos, ¿sí? Que con este efecto adicional porque a... además son muy ricos, Sí, se sí, pueden sí, sí. cocinar muy bien. Y acá hay muchos chicos jóvenes que cultivan estos hongos. Hay unos que son muy bonitos aparte, son muy bonitos, así como las amanitas, que son los honguitos esos que tienen los dibujitos animados de los pitufos. No sé Mm, si te acordás de los pitufos que tienen el sí, sí, sombrero sí, rojo sí, con sí. unas pintitas blancas. Bueno, esos son peligrosos, Bueno, ¿sí? claro, Porque, eso, tener cuáles serían los peligrosos. claro, Y también podemos dar este mensaje, me lo está preguntando Fabiana. claro, los peligrosos, digamos, no podríamos decir cuáles son los peligrosos para saber reconocerlos. Simplemente que no se recoja nada en el campo, digamos, o eh, ah, no me sale la palabra, pero bueno, cuando uno está caminando o cuando Sí, está en una zona como Bariloche, donde hay mucha humedad y árboles. ¿Por qué? Porque no saben cuáles, no sabemos, yo tampoco sé, no sé reconocerlos. Entonces, bien. en general se dice no, porque hay gente que los cultiva además. Y cuando uno cultiva el hongo, ya ahí no se sabe que son no peligrosos. ¿Sí? Claro, Hay una, perfecto. hay una anécdota de un rey, ¿sí? Que se llamó, bueno, una manita que comía él, que es muy rica. Una de las amanitas, por ejemplo, se come y otra manita te podés llegar a morir si la Mm, comes. Entonces, la manita que comía él se llama manita cesárea y se llama huevo del rey. ajá, Y, y la mujer un día, para que su hijo, que era de un anterior matrimonio, subiera al trono, que fue Nerón después el hijo de esta mujer, mira. él le puso la manita tóxica. Y ahí Mm, cayó muerto, cayó ah, muerto con el hongo. mira Así que vos. bueno, sí, la película te da para todos los que están escuchando, Sí, no habla se de la la pierdan. no, no, habla de la micofilia, del amor, filia amor por estos hongos, ¿no? De este reino que tan, digamos, primitivo, nosotros en medicina lo estudiamos como micología y bueno, pero nunca, siempre era el efecto tóxico de los hongos en el cuerpo Claro, humano, pero no el no el efecto curativo, beneficioso. claro, No ni el beneficioso. beneficioso.
los compuestos que tienen los hongos estos comestibles son unos compuestos que se llaman poliglucanos o betaglucanos en general, que todos tienen la misma composición más o menos en su cadena de azúcares, porque son todos azúcares unidos, pero con distintas formas. Entonces, eso hace que algunos sean más activos y otros un poco menos activos, ¿sí? Bien. Pero todos tienen las mismas, prácticamente cuando uno lee, son las mismas propiedades que tienen todos. Ahora, Silvia, yo te invito a que te explayes y nos cuentes sobre la psilocibina, que es la vedette de estos hongos ahora, claro, alucinógenos, psicodélicos, pero que tiene tantos beneficios sobre el sistema nervioso central, en la neuroplasticidad, en esa depresión que vos nos hablas, que obviamente recalcamos que tienen que ser bajo supervisión. Claro, y seguidos bajo supervisión de un profesional de la salud. Porque esos hongos, tanto la psilocibina como el LSD, ¿sí? Porque el LSD también se encontró que tiene en microdosis, ¿sí? Lo que pasa es que el LSD, que es, a ver, vamos a empezar desde el principio. La psilocibina sale de unos hongos que se llaman psilocibe. Son muy antiguos, ¿sí? Inclusive los hongos medicinales, por ejemplo, se encontraron en la bolsita del Hombre de las Nieves, que tenía un cadáver que encontraron seco en los Alpes entre Italia y Austria, estaba seco. Y ahí tenían la bolsita, tenía hongos que se llevaba como medicina, 5.000 años el cuerpo. Bueno, estos hongos, los psilocibes, pueden ser todos los psilocibes, que es el género que más contiene esta psilocibina, u otros géneros, ¿sí? Otros hongos con otros nombres, pero que son de menor importancia para el común de la gente, porque lo conoce por los hongos psilocibes. Son muy bonitos todos los hongos cuando uno los ve. Entonces, estos hongos tienen psilocibina y además psilocina y baosina, bueno, tienen algunos otros componentes. La psilocibina se desfosforila cuando se ingiere y se transforma en psilocina, que es la activa. Entonces, eso es realmente la que tiene la actividad psicodélica. Ahora, el consumo de los hongos nunca es el mismo nunca el efecto es el mismo, y por eso tiene que ser bajo supervisión terapéutica. ¿Por qué? Porque al tocar la parte del sistema nervioso, ¿sí? Y lo que hacen es bloquear la unión del neurotransmisor serotonina con los otros componentes bloquea esa relación. Entonces, lo que pasa es que puede tener diversos efectos, ¿sí? En las personas. La misma psilocibina puede tener efectos que son inesperados, ¿sí? En la macrodosis. En la macrodosis. El otro día, hace poco, será un mes, salió una noticia de una mujer que la encontraron corriendo en Santa Fe, creo que era, y que se tiró al agua, salió corriendo desnuda, y se tiró al agua. Claro, estaba alucinada. Entonces, pero eso es con la macrodosis, con la dosis normal. Ahora, estos ¿qué pasa si se toman en microdosis? Si un profesional te indica, bueno, vos según lo que vos te estás sintiendo, yo te indico esta microdosis. ¿Cuáles serían los efectos que hoy se sabe que pueden? Los efectos son antidepresivos, ¿sí? Fundamentalmente. Tienen otros efectos, pero son fundamentalmente antidepresivos y pudiendo llevar una vida normal. Dicen que, yo no lo probé jamás,
pero sí tengo gente que los ha probado, médicos en España, un médico que me llamó y me dijo, nos tomamos el hongo con mi mujer, y la verdad que es maravilloso, decía él. Pero maravilloso por lo que a él le pasó, pero a otro le Sí, puede sí, ser muy desagradable, ¿sí? Por eso siempre conviene tomarlo, aún la microdosis, bajo supervisión, porque bien, no se sabe cómo uno puede reaccionar. La microdosis es bastante eh, inocua en ese sentido, ¿no? De que uno salga corriendo desnuda a tirarse al río. claro. Pero, pero bueno, los efectos son fundamentalmente, además de antioxidante, que es muy genérico el antioxidante en sí, son efectos, se los consume o se los medica como antidepresivos. Es decir, antidepresivos para depresiones que son depresiones que no pueden, no tienen tratamiento, esas a las cuales se le hacía cura de sueño antiguamente, y ¿sí? Mm, Porque no hay un medicamento que pueda revertirlo. Ahora, estos, que iba a decir algo y se me pasó. Estos hongos lo que tienen es la posibilidad eh, de hacer que el mundo cambiar el comportamiento, ¿sí? mira, Tener una sensación mucho más amable con el mundo, ¿sí? mm, Con la vida. Estas personas que veían todo gris a través de un vidrio gris, ujú, eh, tienen la posibilidad, dicen que es como ver el día claro, límpido y sol, la vida con colores, ¿sí? Porque los depresivos, es muy, muy desagradable la sensación de depresión que los lleva a no... ay, ¿cómo se llama esta depresión cuando es una depresión? una depresión profunda, una depresión Sí, endógena. claro, una Sí, depresión profunda, pero bueno, profunda. eh, Sí, no se me escapa importa, la palabra. sí, sí, Y sí, se te cambia la percepción de la realidad, ¿no? Por y supuesto, se cambia lamentablemente. exactamente, se cambia la Ujú, percepción de la realidad, uno ve todo como a través de un vidrio gris, y lo que ujú, hace es cambiar. ¿Por qué? Porque la psilocibina lo que actúa es, en realidad, la psilocina, pero la psilocibina, sí, sí, este, ojo que cuando uno habla de tomar un hongo, no es lo sí, mismo que tomar psilocibina. ajá, Estamos, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque el hongo es un ser vivo que tiene un montón de otros componentes. Y ujú, esto es como las plantas. Es decir, siempre el principio aislado o el compuesto químico aislado de la planta nunca va a tener la misma actividad que tiene cuando está en conjunto con los otros compuestos. Esto se llama como efecto sinérgico de los compuestos, ¿sí? mm, Y muchas veces se disminuyen efectos colaterales. Por ejemplo, un compuesto que solo cuando uno lo toma tiene un determinado efecto, cuando lo toma dentro de la planta o como un té de una planta, tiene ese efecto tóxico o de malestar, no se produce, porque uno se Silvia, anula. lamentablemente me están haciendo señas acá del estudio que se terminó, Está no tenemos más tiempo. No tenemos más perfecto. tiempo, viste que te dije que se nos iba a ir y seguramente Ah, no, sí, no, sí, sí. sí. Bueno, me parece más que interesante, acá me están llegando mensajes por mi WhatsApp privado que les encanta el tema, que ya van a empezar a implementar más honguitos en su alimentación y bueno, aquellos que están escuchando sobre la psilocibina, sobre la psilocina, el principio activo, están muy interesados en este beneficio. O sea, se está hablando mucho de todo esto. Muchísimo, Hongos, sí. sí, muchísimos. Los invito a ver la película Fantastic Fungi en Netflix, que es un documental sobre hongos, todos los beneficios y recalcamos, como dijimos con la doctora Silvia, que si alguno está interesado en el consumo de este hongo y sus beneficios a nivel del sistema nervioso central, la recomendación es hacerlo bajo supervisión de un profesional.
Bueno, Silvia, te despido. Muchísimas gracias. Puedo decir Sí, solo una cosita, sí, por que hay un supuesto. curso puesto Sí. on demand, es decir, está grabado, y que los alumnos lo pueden hacer en el momento que tengan ganas, que es de 4 clases, que es de Ajá. hongos, que está en AMI. En AMI, en las. AMI, ahí está. Ah, sí, en Ahí la está el curso, clínica que de son la Chía. 4 clases, Sí, y ahí se amplía mucho más todo lo que yo pude decir. Bueno, te perfecto. agradezco a vos haberme invitado y fue un placer. Bueno, gracias por tu tiempo, por compartir tan generosamente tus conocimientos y a ustedes los espero el próximo martes con más Conciencia de Mujer. Chau.